Jóvenes, hoy hablamos un poco de lo que es la fertilización del suelo, lo que es cultivos extensivos. Y pues bien, recordemos que todas las plantas toman del suelo los nutrientes para el crecimiento y desarrollo, y todos los alimentos que consumimos provienen del suelo. Eso nos quiere decir de que si no hay una fertilización óptima, vamos a tener carencias en el fruto, en la cosecha que estamos dando o que estamos produciendo. Entonces es necesario saber los nutrientes y saber la fertilización que tiene nuestro suelo que le vamos a dar al mismo. Entonces, como vemos en la imagen, tenemos el humus. Recordemos que tenemos la arcilla, el limo, la arena fina, la arena gruesa, la grava y la roca madre. Entonces, aquí está la corteza superior, la inferior, que esto representaría lo que es parte del humus. ¿Ah? Entonces, también el fluido viscoso, el manto freático que lo encontramos a 2.900 kilómetros hacia abajo y así sucesivamente, ¿verdad? Los perfiles del suelo, que es la exposición vertical de las capas del suelo. Tenemos que sale el horizonte cero. En ese encontramos lo que es el mantillo y la hojarasca, que son parte del humus. Y recordemos que el humus es nada más y nada menos que la descomposición de la materia orgánica en el suelo. Tenemos lo que es el horizonte A, que es la capa superior del suelo de color oscuro, que es muy rica en humus. El horizonte B, más claro, por supuesto, con menor cantidad de humus, y esto por lo mismo, porque es más claro, porque encontramos menos sustancia orgánica, menos hojas que absorbe la tierra, por lo tanto se degrada menos y casi no encontramos en el horizonte B. Es por eso que en el horizonte A nos da un color oscuro por el exceso de humus que podemos encontrar, ¿verdad? Y es en el horizonte B también, donde hasta ahí podemos encontrar las raíces de de toda planta, de todo árbol, que ya estamos hablando de 30 metros de profundidad. O sea, entonces hasta ahí podríamos encontrar las raíces. El horizonte C, que está formado por fragmentos de rocas desintegradas. Aquí ya no encontramos nutrientes, por lo mismo porque ya está más profundo, entonces los nutrientes ya no llegan hasta este punto, porque ya estamos hablando de 48 metros hacia abajo aproximadamente. Y tenemos el horizonte R. Y está el horizonte R, que es la capa más profunda y es la que conocemos como roca madre, que bien sabemos que está conformado por una sola roca. Tenemos también lo que es el perfil de suelo,
que primero sabemos que está la hojarasca, ¿ya? Que es la capa superficial donde acumulamos humus, el lavado, esos materiales deciden al B de acumulación de materia que proceden del superficial, ¿ya? En el C, como ustedes podrán ver, nos dice que está la roca madre desagregada. Esto nos quiere decir de que es donde hay más rocas sueltas, más piedras. Y la roca madre fresca, que está hasta abajo, que es donde está la mayor parte de las rocas, que es una sola. Pues los organismos vivos en el suelo tenemos, están las bacterias, los escarabajos, todo tipo de insectos, ya, todo lo orgánico, ¿verdad? Todo el humus, las babosas y todo esto que podemos encontrar de organismos vivos en el suelo, los hongos y todo eso, que recuerde que a la larga todo esto pues acciona como una plaga en muchos sentidos y que nos puede afectar en el requerimiento de fertilización del suelo. Pues bien, en la textura, como podemos ver acá, dice que está la roca que forma el suelo, la roca que forma el suelo que se descompone en partecitas de diferentes tamaños. Las más pequeñas le denominamos o le llamamos arcillas y las intermedias limos y las más grandes pues le llamamos arena. También pues tenemos la proporción de estas partículas en el suelo, a lo cual le llamamos textura. Como podemos ver en las imágenes, tenemos una imagen de cómo es la arena, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, podemos ver de que la filtración del agua es más rápida. El limo, pues de igual manera, pero es un poco, retiene un poco más el agua en lo que es el limo, y en arcilla, pues es bastante la retención del agua que podemos obtener. Porosidad son los poros a pequeñas cavidades que hay entre las partículas del suelo. En suelos arenosos hay mucha porosidad. El aire y el agua pues penetran fácilmente. En suelos limosos y arcillosos hay poca porosidad, es decir, que son más compactos, son más duros. Y el agua, pues, el aire cuesta que se dificulte a la hora de hacer su proceso. O sea, no penetra tan fácilmente como nosotros quisiéramos. En las propiedades químicas del suelo, las principales propiedades químicas de los suelos, pues sabemos que son el pH, la fertilidad y la materia orgánica. Estos tres pues son muy importantes, ¿ya? Porque tenemos que saber de que la materia orgánica pues nos ayuda a darle fertilidad en gran parte a la tierra. Solo químico, pues recuérdese que llega un punto en el cual pues llega a desgastar la tierra por lo mismo, por ser químico y no ser natural. El pH pues tiene que ser un pH apto, porque no podemos tener un pH muy alto porque sería muy ácido, tanto en el agua como en el suelo. Un pH óptimo podríamos decir que sería de
de 5.5 a 7 óptimo, ¿ya? Igual en la fertilidad pues tenemos que saber qué tipo de nutrientes tiene nuestro suelo, porque no se trata solo de venir a agregar químicos, sino que tengo que saber qué cantidad de nutrientes tiene mi suelo para poder ayudarlo si le hago caso. El pH del suelo es una de las medidas acidez o alcalinidad en los suelos varía de 0 a 14, siendo 7 neutro. Un pH de 7 es ácido y mayor de 7 es básico o alcalino. El pH, recordemos de que del suelo es considerado como una de las principales variables en los suelos, ya que controla muchos procesos químicos que en que, es- que este tiene, tiene lugar, afecta la disponibilidad de los nutrientes de las plantas mediante el control de las formas químicas de los nutrientes. El rango de pH óptimo entre la mayoría de las plantas oscila entre 5.5 y 7, lo que les decía a jóvenes, de que si yo quiero tener un suelo óptimo, yo tengo que hacerle la prueba de pH para ayudarle tanto a mi cultivo, para tener un buen rendimiento en mis hortalizas, en mis frutos. Entonces, no lo puedo tener muy alto, ¿ya? Y no lo puedo tener muy bajo, porque tendría que tenerlo en un 5.5 o 6.5 a 7, que es lo, lo recomendable para que a la hora que yo aplique, pues, el fertilizante le vaya a ayudar de gran manera a esto. Y como vemos, pues, acá tenemos la escala de pH de 0, pues está como ácido muriático o ácido para baterías. Del 1 al 3, pues podría ser que una acidez de un jugo de limón, una Coca-Cola o vinagre. De 4 o 5, pues vinos y cervezas que son ácidos o que así, ¿verdad? Son los rangos de escala de pH que podríamos tener para el tipo para el tipo de suelo que tenemos, ¿verdad? Y así pues igual la optimización para nuestros cultivos en plátanos y tomates, pues un pH óptimo sería plátanos, tomates, café de 5, 4.5 hasta 7 y así sucesivamente. Bueno, entonces la fertilidad es la presencia de nutrientes para las plantas. Los nutrientes que más necesitamos para las mismas, que nos ayudan para crecer y fructificar algo óptimo, que son los nutrientes primarios o más fuertes. Recordemos que está el nitrógeno, los principales, fósforo, potasio, calcio y manganesio. Y estos son, como les digo, los principales, los mayores, en los cuales pues se agotan rápidamente en el suelo y que la planta, porque la planta es los que más absorbe y más necesita. Entonces, factores.
Como vemos en la imagen, uno de los factores principales en la fertilización o optimización de la planta, tenemos que está el sol, el H2O, que es el agua, el CO2, que es el oxígeno. Entonces tenemos el NPK, ¿ya? Que es nitrógeno, fósforo y potasio. Que de ahí se deriva el calcio, el manganesio. Bueno, entonces decíamos que tenemos el NPK, que son los principales, que de ahí se va a derivar lo que es el magnesio, calcio, ¿verdad? También lo que es el azufre. De igual manera, podemos ver el magnesio, el zinc, azufre, cloro, cobre, el boro también, que lo podemos ver, ya, y entre otros, que son muy importantes para la fertilización de la planta. Recuerden que si no tenemos sol, pues la planta no va a absorber, no va a crecer. Si no tiene agua, pues se va a deshidratar. Y si no tiene tierra, pues de igual manera no va a poder producir. Entonces, todo va de la mano, todo va de la mano. Necesitamos de los nutrientes, necesitamos de los factores naturales para la misma. Entonces, nutrientes esenciales para las plantas, que ya los decíamos, ya que son los fertilizantes, los minerales, que son los macronutrientes, los micronutrientes y los no minerales, ¿verdad? Que van de la mano todos. Entonces, ¿cómo va a absorber la planta o la tierra el nitrógeno de forma el nitrato de amonio? ¿Ya? Forma parte del contenido de todas las proteínas en animales y vegetales, fundamental para el crecimiento vegetativo. ¿Ya? Esta nos ayuda a darle un color verde intenso a las plantas y activa rápido el crecimiento y aumenta la producción de hojas. Recuérdese usted que si la planta no tiene hojas, no tiene cómo hacer la fotosíntesis y entonces eso no nos daría la opción a tener lo que es un buen cultivo. No crecería el cultivo y solo estaría a la larga por estar que no nos traía ningún beneficio. Mejora también la calidad de, como les decía, de las hortalizas y constituyen la clorofila que permite la fotosíntesis a un componente de ARN y ADN. Entonces, vemos aquí en la imagen cuando tenemos eh, falta de nitrógeno, como miramos un amarillento en las plantas. Aquí tenemos dos.
Veamos entonces, unas tienen el nitrógeno y las otras pues les falta nitrógeno. Pero si usted se da cuenta, las plantas del lado izquierdo presentan una coloración amarillenta, verduzca, pero suave. Y provocamos bajos rendimientos y poco crecimiento de las plantas. También un exceso de este elemento se traduce en menor resistencia frente a las plagas, enfermedades, debilidad en las plantas, hojas de color verde azulado y retardo de la maduración. Es decir, no podemos tener escasez de nitrógeno, pero si tenemos exceso, pues también vamos a tener problemas. Tenemos el fósforo, ya, en la, es fundamental en la división celular de la planta y aporta energía durante la fotosíntesis y el transporte de carbohidratos. Facilita la formación rápida y crecimiento de las raíces, que decir de que si tenemos falta de fósforo, la planta no va a tirar la raíz como es y a la hora de que las queramos arrancar o ven una lluvia fuerte o aire, pues esto va a hacer de que la raíz no esté bien pegada a lo que es la tierra y esto pues nos va a hacer de que la planta se desprenda y a la larga nos causa lo que son pérdidas. Estimula la formación de semillas de vigor en los cultivos para defenderse del rigor del invierno, de lo que le decía, si una fuerte lluvia y no tenemos suficiente fósforo, pues la planta no va a tener enraizamiento y cualquier momento pues se puede caer o levantar fácilmente. Y es vital en todos los ciclos de las plantas. Entonces, como vemos, aquí tenemos falta de fósforo. ¿Cómo lo identificamos? Entonces, ve usted el color de las hojas que tenemos en las imágenes. Su carencia se manifiesta por retraso en la floración y baja producción de frutos y semillas. Quiere decir que cuando mi planta o mi cultivo no está dando la floración, tengo este color en las hojas, la flor no está dando, entonces a provocar la baja floración y la producción de frutos y las semillas. Parece que la planta tira la semilla para subsistir, da la semilla para subsistir. Un exceso puede provocar una fijación de elementos como el zinc en el suelo. Entonces, repito, no es bueno el exceso, pero tampoco es bueno la falta de. El potasio es el nutriente de mayor importancia cuantitativa y cualitativamente en la producción vegetal. Interviene activamente en el proceso de división celular, regulando las disponibilidades de azúcares e interviene en los procesos de absorción de otros nutrientes. Otorga vigor y resistencia contra las enfermedades y bajas temperaturas, ayuda a la producción de proteínas y se encarga del transporte de azúcares desde las hojas hacia el fruto. Falta de potasio en las plantas, de igual manera, decimos que su carencia se manifiesta en forma de necrosis, unas partes verdes, unas partes amarillas, mala calidad y alta pérdida del producto cosechado, o sea que cuando tiende a caerse sola el fruto, la hortaliza, tenemos falta de potasio,
y un exceso bloquea la fijación de manganesio y calcio en la misma. El azufre indispensable para el proceso. Esto es algo indispensable como todos los nutrientes en el proceso de formación de proteínas. ¿Por qué? Porque participa en la síntesis de aminoácidos, muy importante, en crucíferas como en el berro, en el brócoli, la coliflor, las leguminosas, arvejas, protos, habas, entre el ajo, la cebolla, que son las liláceas, y ayuda al crecimiento más vigoroso de las plantas y ayuda a mantener el color verde intenso, estimula la producción de semillas, es un elemento poco móvil en la planta, es bastante importante como todos los nutrientes que necesitamos. Una falta de azufre son síntomas, carencias en general no muy visibles, ¿no? Los efectos de su carencia tienen tendencia a manifestarse en primer lugar en los órganos jóvenes, ¿ya? Que presentan una clorosis ligada a una disminución del contenido de la clorofila, es decir, que poco a poco se parece mucho a lo que es la falta de nitrógeno, como usted se da cuenta en las imágenes, partes verdes, partes amarillas, pero se va reconociendo poco a poco. El calcio es un nutriente esencial en las paredes de las células, como pectato cálcico, que mantiene la integridad de la membrana y forma parte de la enzima de amilasa. Es muy importante en la regulación del pH y fortalece las raíces. Regula la absorción de nutrientes, elementos de baja movilidad en el xilema y menor aún vía floema. La falta de calcio, pues, va a afectar en lo que es el fruto. Entonces, cuando vemos como en las imágenes eh, aparecen puntos negros, entonces estamos teniendo falta de calcio, como lo vemos acá, y dice que son características esenciales del calcio, es su ausencia de movilidad de la planta a tal punto que en el mismo vegetal es posible observar simultáneamente hojas verdes viejas que han acumulado concentraciones elevadas en calcio y hojas jóvenes que presentan signos de deficiencia. La carencia se manifiesta en los órganos jóvenes, principalmente hojas, en los frutos. Una mala nutrición cálcica es causa de enfermedades fisiológicas como la necrosis apical del tomate. Entonces, cuando tenemos tomate y vemos estos puntos negros, como los vemos acá en las imágenes, es deficiencia de calcio. Y muchas veces se da cuando hay exceso de humedad también, pero principalmente es por falta de calcio. El manganesio, pues es el núcleo central de la molécula de la clorofila, lugar donde se produce día a día los azúcares, el magnesio y la clorofila. eh, y la clorofila da el color verde a las plantas. Papel predominante en la actividad de las enzimas relacionadas con el metabolismo de carbohidratos. O sea que si no tenemos magnesio como tal, entonces no vamos a tener los carbohidratos óptimos en nuestro cultivo, en nuestra cosecha.
Y el magnesio nos ayuda también a darle la clorofila de color verde a las plantas. Y si no tenemos una clorofila óptima, pues no vamos a tener lo que es una fotosíntesis adecuada. Tenemos la falta de potasio en las plantas, que son las deficiencias que se hace presente en la pérdida de color entre, entre las nervaturas. Las hojas pueden volverse quebradizas, o sea, frágiles, y doblarse hacia arriba, las puntas y los bordes de las hojas pueden tornarse rojo o púrpura. Su carencia se manifiesta en las plantas por la presencia de hojas inferiores, cloróticas, reduciendo la cosecha y el tamaño de los frutos. Cuando tengo falta de potasio, entonces mi fruto no va a ser del tamaño que yo deseo. Entonces, jóvenes, hasta aquí llegamos. Entonces, muy puntual, yo antes de empezar a hacer la cosecha, recuérdese usted que tengo que saber qué tipo de terrenos tengo, qué tipo de suelo, qué tipo de nutrientes tiene mi suelo para poder hacer una fertilización óptima y tener siempre una cosecha buena, que al final de cuentas lo que es lo que todos los agrónomos buscamos, tener buenas cosechas una, para tener una economía bien, ¿ya? Y reducir gastos, porque si hago una mala fertilización, entonces mis gastos se incrementan y al final pues sería una pérdida lo que estoy haciendo. Entonces tengo que tener una buena fertilización por hectárea o en mis plantas, en mi cultivo, para que mis ganancias pues sean óptimas. Eh, Cualquier duda, pues estoy siempre a las órdenes, jóvenes, y con todo gusto. Espero que les haya quedado un poquito más claro de lo que es la fertilización.